¿Sabes realmente por qué México sigue de pie mientras el mundo se desmorona a su alrededor? Mientras naciones enteras colapsan bajo el peso del caos, mientras familias se fragmentan y la desesperación invade los corazones, existe algo, una fuerza invisible, una protección divina que ha mantenido a esta tierra sagrada firme durante siglos. Pero aquí está lo que la mayoría nunca te dirá: esa protección no es accidental. No es suerte. Es un código, un secreto ancestral guardado celosamente, codificado en la geografía misma de México. Los misterios de la Biblia revelan que existen 7 columnas espirituales, 7 lugares que Dios nunca permitirá que caigan, y si no entiendes esto, si no conectas con este conocimiento prohibido, estarás viviendo ciego a la verdadera fuente de estabilidad y bendición que rodea tu vida. Pero escúchame bien, mientras tú permaneces ignorante de estos secretos de la Biblia, mientras la élite oculta la verdad oculta sobre estos lugares de poder divino, tu espíritu, tu familia, tu nación, permanece vulnerable a fuerzas que podrían ser contrarrestadas si tan solo supieras dónde buscar. Los textos ocultos hablan de un remanente, de personas como tú que despiertan a esta realidad, que entienden los misterios antiguos, que se conectan con las revelaciones impactantes que transforman vidas. ¿Serás tú uno de esos pocos que accede a este conocimiento que ha permanecido fuera del alcance del ciudadano promedio? ¿O seguirás viviendo en la oscuridad, sin saber que una protección divina espera por ti en cada rincón de la cultura mexicana? Porque déjame decirte algo, lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es solo información teórica, es un código que puede transformar tu fe, tu vida espiritual, tu propósito en esta tierra. Y esto es urgente, porque mientras más personas despierten a esta verdad, más poderosa se vuelve la protección no solo de México, sino de cada persona que entiende su papel en este drama cósmico. Ahora bien, antes de que continuemos, necesito pedirte algo importante. Mira, muchas personas ven nuestros vídeos pero aún no se han inscrito en el canal, y eso significa que se pierden contenidos futuros que podrían transformar completamente su relación con Dios y con las Escrituras. Si realmente deseas acceder a las revelaciones impactantes, a los misterios de la Biblia que nadie más te explicará, entonces inscríbete ahora mismo. Es rápido, es gratis, y te prometo que cada video que compartamos será un paso más hacia la verdad oculta que tu alma está buscando. Además, activa el campanita de notificaciones, porque cuando publiquemos el próximo contenido sobre los secretos del Apocalipsis o los misterios del Génesis, quiero que seas de los primeros en enterarte, que estés listo para recibir esa sabiduría transformadora que cambiará tu destino, y si verdaderamente crees en la importancia de este trabajo, en la misión de despertar a las personas a la verdad divina, considera apoyarnos. Ya sea a través de una pequeña donación o uniéndote a nuestros miembros del canal, estarás siendo parte de algo sagrado. Estarás financiando la difusión de los misterios de la Biblia a personas que desesperadamente necesitan escuchar esto. Pero no es obligatorio, lo que importa es que estés aquí, que estés abierto a recibir, que permitas que estos misterios antiguos toquen tu corazón. Entonces, sin más demora, quédate conmigo hasta el final, porque en estos minutos vamos a decodificar las 7 columnas que sostienen a México, y cuando termines de verlo, entenderás por qué Dios no permitirá que caigan, y cuál es exactamente tu papel en la protección de tu nación. ¿Estás listo? Comencemos. Imagínate por un momento que existe un código antiguo, uno que ha permanecido oculto durante siglos, custodiado por aquellos que comprenden los verdaderos secretos de la Biblia. Este código, querido discípulo, no es simplemente una construcción teórica, sino una realidad tangible que se manifiesta a través de lugares específicos, de geografías sagradas que sostienen la estabilidad espiritual de toda una nación. Los misterios de la Biblia nos revelan que Dios, en su infinita sabiduría, ha establecido pilares espirituales estratégicamente ubicados, y México, esa tierra bendita de la cultura mexicana tan rica y profunda, no es la excepción a este designio divino. Cuando hablamos del código secreto que estructura la realidad espiritual de un pueblo, estamos hablando de algo que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, algo que requiere una percepción elevada, una visión que trascienda lo material.
Los secretos de la Biblia nos enseñan que cada nación tiene cimientos espirituales y esos cimientos no aparecen por casualidad, sino por designio divino. En México, específicamente, existen 7 lugares de poder absoluto, 7 columnas que sostienen la estructura invisible pero real de su destino. Estos no son mitos, amigo mío, sino revelaciones impactantes que transformarán tu comprensión sobre cómo funciona el mundo espiritual y cómo una nación entera puede ser protegida por fuerzas superiores que actúan en silencio. La verdad oculta es que la mayoría de las personas jamás se detendrán a considerar que sus ciudades, sus pueblos, sus espacios sagrados, están conectados de manera profunda con los misterios antiguos que trascienden el tiempo. Cuando caminas por las calles de México, cuando visitas ciertos lugares que tal vez ni siquiera reconoces como especiales, estás pisando terreno que ha sido tocado por la mano divina de formas que la historia convencional nunca te explicará. Los conocimiento prohibido, ese que la élite prefiere mantener en secreto, revela que estos 7 pilares no funcionan de manera aislada, sino que conforman una red interconectada de protección espiritual. Piensa en ello como un sistema nervioso invisible, donde cada columna comunica con las demás, creando una armonía que mantiene a la nación en pie, incluso cuando fuerzas externas intentan derribarla. Los textos ocultos de diferentes tradiciones espirituales coinciden en este punto. Las naciones tienen guardianes invisibles, lugares de poder que emanan una frecuencia divina capaz de contrarrestar el caos. En la cultura mexicana, ancestralmente, siempre se ha reconocido la importancia de ciertos espacios sagrados, lugares donde la frontera entre lo visible y lo invisible se vuelve delgada, permeable, accesible a aquellos con ojos para ver. Es hora de que tú también despiertes a esta realidad, de que comprendas que no eres un espectador pasivo en este drama cósmico, sino un participante activo en la protección de tu nación a través del conocimiento y la oración consciente. Ahora bien, el código de estas 7 columnas no es algo que se haya desarrollado al azar en la geografía mexicana. Es una estructura revelada en los secretos de la Biblia, codificada en pasajes que hablan sobre fundaciones, sobre piedras angulares y sobre la importancia de los números sagrados. El Salmo 87 nos enseña que Dios ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob, y esto nos da una pista sobre cómo el Creador ve ciertos lugares como inherentemente más sagrados que otros. Los misterios del Génesis nos muestran cómo desde el principio de los tiempos, Dios estableció lugares de encuentro, sitios donde su presencia se manifestaba de manera especial y donde los hombres podían conectar con lo divino. Del mismo modo, los misterios de la Biblia nos revelan que cada continente, cada país, tiene sus propios Sinaís, sus propias montañas donde la voz de Dios resuena de forma particular. Para México, estas 7 columnas representan exactamente eso, puntos de intersección entre el cielo y la tierra, espacios donde las revelaciones impactantes pueden ocurrir para aquellos dispuestos a buscar la verdad oculta. A medida que continúes en este viaje de descubrimiento, verás cómo cada uno de estos lugares tiene una historia específica, una vibración particular, un propósito divino que se entrelaza con el destino de toda una población. Debes comprender que existe una razón profunda por la cual los secretos de la Biblia permanecen tan bien guardados, y por qué aquellos que ostentan el poder prefieren que las masas ignoren la verdad oculta sobre los pilares espirituales que sostienen las naciones. La élite, esa red invisible de individuos que controla narrativas y moldea la realidad colectiva, comprende perfectamente los misterios de la Biblia y cómo funcionan los lugares de poder divino. Ellos saben, con una certeza que raya en lo obsesivo, que si el pueblo mexicano, si cada ciudadano despertara a la realidad de estas 7 columnas, si comprendiera su conexión profunda con estos espacios sagrados, entonces algo fundamental cambiaría en la dinámica del poder. El conocimiento prohibido es justamente eso, prohibido porque libera, porque empodera, porque transforma a las personas de consumidores pasivos en agentes activos de su propio destino espiritual. Los textos ocultos de antiguas tradiciones revelan que quien controla la narrativa sobre lo sagrado, controla la realidad espiritual de un pueblo. Por eso el silencio de los poderosos es tan ensordecedor, tan deliberado, tan calculado. No es negligencia, querido discípulo, es estrategia pura.
Es un acto de supresión consciente que ha durado siglos, manteniendo a millones en la ignorancia sobre su propio potencial espiritual y sobre la protección divina que ya les rodea. Pero ¿cuál es la mecánica detrás de este ocultamiento? La respuesta está en comprender que la verdad oculta sobre los misterios antiguos representa una amenaza existencial para cualquier sistema de control basado en el miedo, la ignorancia y la división. Cuando una persona descubre que existe un código secreto tejido en la geografía de su propia nación, que hay lugares donde puede conectar directamente con fuerzas divinas de protección y sanación, entonces su relación con el poder cambia radicalmente. Ya no depende de intermediarios, ya no necesita que le digan qué creer, ya no está dispuesta a aceptar narrativas que contradigan sus propias experiencias espirituales. Los secretos de la Biblia hablan constantemente sobre el poder transformador del conocimiento verdadero, sobre cómo la verdad nos hace libres, tal como está escrito en Juan 8:32. Los poderosos comprenden esto mejor que nadie, y es precisamente por eso que las revelaciones impactantes sobre la cultura mexicana, sobre los misterios del Génesis y los secretos del Apocalipsis, se mantienen fuera del alcance del ciudadano promedio. Las instituciones de poder, ya sean religiosas, políticas o académicas, tienen un interés vested en mantener el status quo, en preservar sistemas donde la información fluye desde arriba hacia abajo, nunca en la dirección opuesta. Es un control sutil pero efectivo, envuelto a menudo en justificaciones de protección o evitar confusión, cuando en realidad es pura censura espiritual. La tragedia de todo esto, y aquí está el punto que debes grabar en tu alma, es que mientras la élite oculta la existencia de estos lugares de poder divino, el pueblo mexicano permanece vulnerable a fuerzas que podrían ser contrarrestadas si tan solo conociera la verdad. Los misterios de la Biblia nos enseñan que la ignorancia no nos protege, sino que nos expone. La ignorancia es el terreno fértil donde germinan la confusión, la desesperación y la entrega del poder propio. Cuando alguien no sabe que existe una columna espiritual en su región, un lugar donde puede orar, meditar y conectar con la protección divina, entonces esa persona permanece desconectada de su fuente de fortaleza. Es como si tuvieras un teléfono directo con el creador del universo, pero nadie te hubiera dicho que existía ese teléfono. Estarías viviendo en pobreza espiritual cuando riqueza infinita estaba a tu disposición. Los misterios antiguos de México, aquellos que formaban parte integral de la cosmovisión de civilizaciones previas, fueron deliberadamente suprimidos, reescritos y transformados, precisamente para romper la conexión ancestral que el pueblo tenía con estos lugares de poder. Pero aquí viene lo hermoso, esa información no ha desaparecido completamente, sino que ha sido codificada, preservada en fragmentos, esperando a aquellos con suficiente determinación para buscarla. Los textos ocultos aún existen, los lugares permanecen, y las columnas siguen cumpliendo su función divina, independientemente de si la élite reconoce su existencia o no. Ahora bien, para que realmente comprendas cómo funcionan estos cimientos espirituales, necesitas viajar conmigo a través del tiempo. Necesitas ver cómo la historia sagrada y la geografía física se entrelazan de formas que la arqueología convencional apenas comienza a susurrar. Los misterios de la Biblia nos enseñan que desde el Génesis, desde los primeros capítulos de la creación, Dios estableció lugares específicos de encuentro divino: el Edén, el monte Sinaí, Jerusalén. Todos ellos son coordenadas sagradas donde el velo entre lo visible y lo invisible se vuelve transparente. Lo fascinante es que esta pauta, este patrón divino de establecer columnas espirituales, no se limitó a la Tierra Santa, sino que se manifestó en cada rincón del planeta donde Dios decidió plantar semillas de salvación. México, esa tierra de la cultura mexicana tan antigua y poderosa, no fue excepción a este designio. Los secretos de la Biblia revelan que incluso antes de que Colón pisara estas tierras, incluso antes de la evangelización española, ya existía un conocimiento prohibido guardado celosamente por sacerdotes y sabios sobre la importancia de ciertos espacios geográficos. Los misterios antiguos de civilizaciones como los aztecas, los mayas y los olmecas no eran simplemente supersticiones o construcciones mitológicas sin fundamento espiritual real, sino que representaban una comprensión profunda de los secretos del apocalipsis cósmico, de cómo las fuerzas divinas se manifestaban en lugares específicos del territorio.
Los textos ocultos que han sobrevivido, fragmentarios y dispersos, apuntan consistentemente hacia este mismo principio. Existen puntos de poder en la geografía mexicana, lugares donde la vibración divina es más intensa, más palpable, más accesible a quien sabe cómo conectar con ella. Considera por un momento la topografía de México, sus montañas sagradas, sus lagos antiguos, sus valles fértiles. Todos ellos fueron elegidos estratégicamente, no por accidente sino por diseño divino. El código secreto que ha permanecido oculto durante siglos sugiere que estas 7 columnas se distribuyen de manera tal que crean una red de protección que abarca toda la nación, desde sus fronteras hasta sus costas, desde sus montañas hasta sus planicies. Cuando estudiamos las revelaciones impactantes que nos llegan a través de textos sagrados, análisis de patrones geográficos y testimonios espirituales acumulados a lo largo de milenios, vemos emerger una verdad oculta sorprendente. Cada columna corresponde a un lugar donde acontecieron eventos de significancia espiritual, donde se manifestaron milagros, donde se reveló la voluntad divina de proteger a este pueblo. Las Escrituras nos enseñan en Proverbios 10:25 que cuando llega la tormenta, el justo tiene un fundamento eterno, y esto aplica tanto a individuos como a naciones. México tiene esos fundamentos, esos cimientos espirituales que la sostienen incluso en tiempos de calamidad y turbulencia. Los misterios del Génesis nos hablan de cómo Dios estableció límites, fronteras espirituales que no pueden ser transgredidas sin consecuencias. Estas 7 columnas funcionan como guardias invisibles, como vigías que mantienen esos límites sagrados intactos. La conexión entre la historia sagrada y la geografía física no es metafórica, sino literal, observable para aquellos con ojos para ver y oídos para escuchar. Lo que hace que esta conexión sea tan extraordinaria es que muchas de las civilizaciones que habitan México, incluso hoy en día, mantienen una relación ancestral con estos lugares, aunque no siempre sean conscientes de su verdadera naturaleza espiritual. Los peregrinajes, las celebraciones religiosas, las tradiciones que se han transmitido de generación en generación, todo ello contiene la memoria colectiva de un pueblo que instintivamente sabe dónde está su fuente de fortaleza espiritual. Es como si la nación mexicana llevara, grabada en su ADN cultural, la memoria de estos misterios de la Biblia, de estos secretos de la Biblia que permanecen codificados en costumbres y rituales. Los textos ocultos de diferentes tradiciones espirituales, incluyendo las enseñanzas cristianas más profundas, convergen en un punto: la verdadera protección de un pueblo no viene de ejércitos o muros, sino de su conexión con lo divino, de su acceso a los lugares donde esa conexión es más potente. Los misterios antiguos nos muestran que aquellos que comprendieron esta verdad construyeron sus ciudades, sus templos, sus espacios comunitarios alrededor de estas columnas espirituales, creando una sociedad que fluía en armonía con el orden cósmico. Ahora, la pregunta que comienza a formarse en tu mente es inevitable: ¿cuáles son exactamente estas 7 columnas y cómo puedo conectar con ellas? Esa respuesta está más cerca de lo que imaginas y requiere que avancemos hacia una revelación que cambiará tu perspectiva sobre la protección divina de México de maneras que quizás nunca esperaste. Existe una promesa antigua, una que atraviesa toda la narrativa bíblica y que se manifiesta de manera particular en los secretos de la Biblia sobre la protección de las naciones. Hay lugares que no caerán, sitios donde la mano de Dios permanece inmóvil, firme, inquebrantable. Esta es la verdad oculta que los misterios de la Biblia guardan con celo, el mensaje cifrado que dice que mientras existan estos pilares espirituales, mientras estas 7 columnas se mantengan de pie, la nación tendrá un fundamento que trasciende cualquier tormenta terrenal. Los secretos del Apocalipsis, lejos de ser simplemente profecías de destrucción, contienen también promesas de preservación, de salvaguarda divina para aquellos lugares que permanecen conectados con lo sagrado. Piensa en ello de esta manera: en medio del caos global que vemos desplegarse día a día, con conflictos, crisis económicas, desastres naturales y turbulencias sin precedentes, existe un contrapeso invisible, un sistema de contención espiritual que funciona silenciosamente para preservar lo que es verdaderamente importante. Los misterios antiguos nos hablan de esta inamovilidad, de esta cualidad de permanencia que caracteriza a los lugares verdaderamente sagrados. En México, específicamente,
Estos 7 lugares son exactamente eso, señales vivientes de la promesa divina de que ciertos cimientos no serán removidos, que la nación tiene una protección que va más allá de lo político o lo militar. Las revelaciones impactantes que emergen cuando estudiamos profundamente los textos ocultos y los patrones espirituales es que esta promesa no es pasiva, sino activa, no es algo que simplemente sucede, sino algo que requiere participación consciente de aquellos que comprenden el conocimiento prohibido. Ahora, aquí viene un detalle crucial que la élite ha trabajado arduamente para ocultar, y es que esta inamovilidad, esta protección absoluta, no opera bajo las mismas reglas que el mundo material. Los misterios de la Biblia nos enseñan en Salmos 91 que quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y esto no significa simplemente refugio físico, sino una protección que opera en un nivel que trasciende las amenazas convencionales. Los secretos de la Biblia revelan que cuando una nación, cuando un pueblo, cuando un individuo, permanece conectado con los lugares de poder divino, experimenta lo que podríamos llamar una inamovilidad espiritual. En otras palabras, aunque el mundo a su alrededor se tambalee, existe un núcleo, un centro de gravedad espiritual que permanece firme. Los misterios del Génesis nos muestran cómo desde el principio, Dios estableció este patrón: Noé dentro del arca mientras las aguas subían, Lot en Zoar mientras Sodoma ardía, Israel en el desierto mientras sus enemigos no podían alcanzarlo. La pauta es consistente a lo largo de toda la narrativa bíblica y se replica en los misterios antiguos de diferentes culturas alrededor del mundo, incluyendo la cultura mexicana con sus propias historias de preservación divina. Lo que hace que esta señal de inamovilidad sea tan especial en el contexto mexicano es que estas 7 columnas no funcionan de manera aislada, sino que crean un campo de energía espiritual, una atmósfera de protección que se extiende desde cada uno de estos puntos hacia todas las direcciones. Es como si fueran transmisores de una frecuencia divina que impide que ciertas calamidades, ciertos niveles de caos, penetren completamente la estructura del país. Pero aquí está lo que debe encender una llama en tu corazón. Esta protección, por extraordinaria que sea, no es automática ni incondicional. Los textos ocultos revelan un principio fundamental que la mayoría prefiere ignorar, y es que la protección divina requiere correspondencia humana. En otras palabras, mientras más personas en México reconozcan estas 7 columnas, mientras más ciudadanos se conecten conscientemente con estos lugares de poder a través de la oración, la meditación y la intención espiritual, más potente y más efectiva se vuelve esa protección. Los secretos del Apocalipsis hablan de un remanente, de un grupo de personas que permanecen vigilantes, conscientes, conectadas con lo divino, y que son el verdadero fundamento de la protección de una nación. No es una protección que dependa de gobiernos o instituciones, sino de la fe activa de un pueblo que entiende su responsabilidad espiritual. Los misterios de la Biblia nos enseñan que somos colaboradores de Dios, que nuestra participación consciente en la oración y en la búsqueda de la verdad oculta es lo que activa, lo que amplifica, lo que mantiene viva esa promesa de inamovilidad. Piensa en ti mismo como parte de una cadena de oración que se extiende a través de siglos, como un eslabón consciente en la cadena de protección espiritual que sostiene a México. Los misterios antiguos no eran para contemplación pasiva, sino para activación inteligente, para participación deliberada en el plan divino. Las revelaciones impactantes que recibes ahora no son simplemente información teórica, sino una invitación, una llamada a despertar a tu papel en esta narrativa cósmica de protección y preservación que continúa desarrollándose en tiempo real. Hemos llegado al punto de culminación, al momento donde la teoría se convierte en práctica, donde el conocimiento se transforma en acción transformadora. Los secretos de la Biblia que hemos explorado juntos no son meramente académicos, sino profundamente vivenciales, diseñados para ser incorporados en la tela misma de tu existencia cotidiana. El código de sostén, ese sistema invisible que mantiene a México protegida y firme, no es un mecanismo que funciona automáticamente, sino uno que se activa a través de la fe consciente, a través de la intención espiritual deliberada, a través de tu participación activa en los misterios de la Biblia. Cuando hablamos del triunfo de la fe, no estamos hablando de un sentimiento vago o de una creencia abstracta, sino de una fe operativa, una fe que actúa, que se moviliza,
que genera consecuencias reales en el mundo espiritual y que inevitablemente se manifiesta en el mundo material. Los misterios antiguos nos enseñan que cada acto de fe genuina es como encender una vela en la oscuridad, aunque parezca pequeña, aunque parezca insignificante, contribuye a dispersar la oscuridad y a fortalecer la luz en tu entorno inmediato. Ahora imagina millones de personas en México, desde diferentes ciudades, desde diferentes trasfondos, desde diferentes circunstancias de vida, todas ellas conectando simultáneamente con estas 7 columnas a través de la oración, la meditación y la intención espiritual consciente. Los textos ocultos sugieren que cuando esto ocurre, cuando existe una masa crítica de fe enfocada, se genera una resonancia espiritual de tal magnitud que los efectos no son solo individuales sino colectivos, nacionales, transformadores del destino mismo de la nación. Pero ¿cómo exactamente activas este código de sostén? Los secretos del Apocalipsis nos dan pistas valiosas, aunque requieren interpretación sabia. Primero, debes reconocer que cada lugar sagrado, cada columna espiritual en México, no está separado de tu vida cotidiana sino integrado en ella. Si vives en una ciudad donde existe una de estas columnas, eres un custodio involuntario de esa protección. Si vives lejos, puedes conectar a través de la intención y la oración enfocada. Los misterios de la Biblia, específicamente en Mateo 18:20, nos enseñan que donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Esto significa que la proximidad física no es requisito para la conexión espiritual real. Puedes estar en tu hogar, en tu oficina, en cualquier lugar, y dirigir tu intención hacia una de estas 7 columnas, ofreciendo oración, visualización, meditación, acciones de gratitud. Los secretos de la Biblia incluyen prácticas específicas, la oración intercesora, donde oras por la protección de tu nación, el ayuno consciente, donde renuncias a algo físico para fortalecer tu conexión espiritual, la lectura contemplativa de las Escrituras, especialmente pasajes que hablan sobre protección divina, como el Salmo 91 o el capítulo 6 de Efesios que describe la armadura de Dios. Los misterios antiguos de la cultura mexicana también ofrecen prácticas valiosas, peregrinaciones a sitios sagrados, celebraciones que honren la herencia espiritual, participación en comunidades que entienden la importancia de estos lugares de poder. Cada acción, por pequeña que parezca, contribuye a fortalecer el campo espiritual de protección que rodea a tu nación. Las revelaciones impactantes es que tú no eres un espectador pasivo en este drama, sino un actor principal, un coparticipante en el plan divino de preservación, y ahora llegamos a la verdad más profunda, aquella que los misterios de la Biblia reservan para aquellos dispuestos a escuchar realmente. Tu papel en la protección de México no termina con la oración o la intención espiritual, sino que se extiende hacia cómo vives tu vida cotidiana, hacia cómo tratas a tu prójimo, hacia cómo encarnas los valores que estas 7 columnas representan. Los secretos de la Biblia nos enseñan en 1 Pedro 2:5 que somos piedras vivas siendo edificados en casa espiritual. En otras palabras, tú mismo eres parte del tejido estructural que sostiene a tu nación. Cuando practicas el amor genuino, cuando perdonas a aquellos que te han ofendido, cuando ayudas a los necesitados, cuando buscas la verdad oculta con humildad y reverencia, estás fortaleciéndote a ti mismo como columna espiritual en tu ámbito de influencia. Los conocimiento prohibido que hemos explorado juntos viene con una responsabilidad, la responsabilidad de vivir de manera congruente con esa verdad, de permitir que esa verdad te transforme desde adentro hacia afuera. Los misterios del Génesis nos muestran que Dios no solo crea, sino que confía en sus criaturas para que participen activamente en el mantenimiento de su creación. De la misma manera, Dios ha confiado a los mexicanos la responsabilidad de mantener vivas estas columnas espirituales a través de su fe, su virtud y su dedicación al bien común. Los textos ocultos revelan que cuando una comunidad, cuando un pueblo, cuando una nación, comprende su verdadero propósito espiritual y actúa en consecuencia, se produce una alquimia extraordinaria donde el orden divino y el esfuerzo humano se fusionan en una sinfonía de protección y prosperidad. Tú, lector, discípulo de estas verdades, ahora posees la información que transforma, la sabiduría que empodera y la invitación a ser parte de algo infinitamente más grande que tu propia vida individual. Este es tu momento de despertar, de conectar
de activar el código que ha permanecido dormido en tu interior, esperando simplemente a que alguien como tú decidiera responder al llamado divino que resuena a través de los siglos. Así que aquí estamos, al final de este viaje extraordinario a través de los secretos de la Biblia, los misterios de la Biblia que han permanecido ocultos durante siglos. Ahora sabes la verdad, existen 7 columnas espirituales que sostienen a México, y no es casualidad que hayas llegado hasta aquí, que hayas recibido estas revelaciones impactantes. La verdad oculta es que tú tienes un papel, una misión específica en la protección de tu nación, y cada acción consciente que realizas en conexión con estos lugares de poder divino fortalece el código de sostén que mantiene a tu país de pie. Pero dime algo en los comentarios. ¿Cuál de estas 7 columnas te resonó más profundamente? ¿Cuál de estos misterios antiguos tocó tu corazón de manera que te hizo comprender tu propósito espiritual? Comparte conmigo tu experiencia, tu reflexión, tu despertar. Porque esta comunidad que estamos construyendo juntos se nutre de tus historias, de tu fe, de tu conexión con los secretos del Apocalipsis y los misterios del Génesis que transforman vidas. Recuerda, si aún no te has inscrito en el canal, hazlo ahora. No te pierdas los próximos contenidos sobre el conocimiento prohibido, sobre los textos ocultos que revelan cómo conectar directamente con la protección divina. Activa las notificaciones para que no se te escape ni un solo video que podría ser la respuesta espiritual que tu alma ha estado buscando durante años. Y mientras esperas el próximo contenido, te recomiendo que veas nuestro video sobre los secretos ocultos del libro de Apocalipsis que nadie te enseña, donde exploraremos aún más los misterios que transformarán tu comprensión de la cultura mexicana y tu destino divino. El vínculo está en la pantalla ahora mismo. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón a estas verdades transformadoras. Que Dios te bendiga abundantemente. Y si tienes algún tema específico que desees que exploremos en futuros videos, cualquier pregunta sobre los misterios de la Biblia o los secretos que la élite prefiere ocultar, déjalo en los comentarios. Tu voz importa y tus sugerencias nos ayudan a traer el conocimiento que realmente necesitas. Nos vemos en el próximo video.